¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, buenas tardes a la hora que lo estéis viendo. Vamos a realizar algunos problemas del tema de estructura atómica. Ya en las diapositivas que ya lo he subido está la parte teórica. Solamente he faltado algunos problemitas para que tú puedas resolver en las guías que te he dejado. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con una parte importante que me gusta recordar. ¿Cómo representa a un núcleo? Muchos dicen, ¿cómo lo represento? ¿Un átomo? ¿Dibujo? No, no lo vas a hacer eso, no seas salvaje. Vamos a ver que la representación de átomo lo vas a hacer mediante un elemento. ¿Quién puede ser ese elemento? Yo le voy a poner acá E de elemento. Ahí está. Cualquier letra la que tú quieras. En la parte superior izquierda, ¿quién va? Va el número de masa. En la parte inferior izquierda, ¿quién va? Va Z. Y al otro lado, ¿quién corresponde? El número de neutrones. Profe, en conjunto, ellos tienen, ¿qué cosa? Una formulita muy conocida. Que A, Z y N en conjunto, ¿qué me da? Que el número de masa es igual a Z, el número atómico más el número de neutrones. Número de masa, núcleo fundamental, número atómico, número de protones, carga nuclear y número de neutrones. Y tu famoso ácido, ¿no? Lo que muchos conocen. Ahora, en la parte superior, ¿va qué cosa? Va lo que es la carga. ¿Tu Q qué cosa es? Carga. Lo que es un ion positivo o un ion negativo. Por ejemplo, si es un ion positivo, es un catión. ¿Y qué quiere decir un catión? Que va a perder electrones. Y cuando va un signo negativo es que un anión. Quiere decir que va a ganar electrones. ¿Ok? Ya resolviendo los problemas ya te explico cómo es eso de eso. Pero sí quiero que entiendas algo. Que ¿para qué me va a servir la carga? Que los electrones, en este caso, si yo quiero determinar los electrones, va a ser igual a ¿quién? A Z menos la carga. ¿Cómo es eso, profe? Que los electrones va a depender de Z y la carga. Eso es lo que yo quiero que entienda. Profe, ¿y por qué lo pone en paréntesis? Porque va a depender mucho del signo, si un signo positivo o negativo. Es decir, o gana o bien va a perder. ¿Bien? Listo. Ahora sí, vamos a resolver el problema 1, ¿no? El problema 1. Voy a borrar eso acá. Y vamos al problema 1. En el problema 1 dice lo siguiente. Ahí está. La diferencia de cuadrados del número de masa y número atómico es igual. Me voy a detener ahí. Diferencia de cuadrados. ¿Te acuerdas tu profe de álgebra que te decía? Diferencia de cuadrados de dos números. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por ejemplo, x, ¿no? X y y al cuadrado. ¿A qué cosa va a ser igual eso? Va a ser igual a x más y. ¿Con quién? Multiplicado x menos y. El producto de una suma y una resta. Lo mismo vas a hacer, ¿qué cosa? Para lo que te dice el problema. Diferencia de cuadrados, como es una diferencia va a ir un signo negativo. Diferencia de cuadrados ¿de quién? Del número de masa, va a ser ¿quién? Del número de masa, diferencia de cuadrados, ¿con quién? Con el número atómico. Eso está. Diferencia de cuadrados del número de masa y número atómico es igual, ahí está, igual, ¿a quién? A la suma de la masa atómica y el número atómico. A la suma de la masa atómica, es decir, a una suma, ¿con quién? Con el número atómico. ¿Ok? Y me pide a mí determinar el número de neutrones. Eso es lo que a mí me está pidiendo, los neutrones. Lo voy a dejar al final eso. Ahora, vamos a resolver. Profe, no me dan ningún numerito. No te preocupes. Vas a ver que al final te va a obtener un resultado. A al cuadrado menos Z al cuadrado, ¿qué cosa es igual? Es lo mismo que está acá, ¿cierto? Es lo mismo. Va a ser ¿qué cosa? Vamos a resolver esto. X al cuadrado menos y al cuadrado es lo mismo que decir al cuadrado menos Z al cuadrado. Entonces acá te va a quedar que A más Z va a ser multiplicado por ¿quién? Por A menos Z. ¿Y eso a quién va a ser igual? A A más Z. Lo voy a poner en paréntesis para que te des cuenta. Ahora sí, A más Z con A más Z puede ser un número, ¿cierto? 5 y 5. Y en una igualdad, ¿qué cosa? Se va y se va. Que A más Z con A más Z se va. Y al final, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar que A menos Z va a ser igual a ¿quién? A 0. Va a ser igual a ¿quién? A 1, una unidad. Eso es lo que me queda. Acá también me queda unidad, pero tú sabes que 1 no afecta, ¿no? Una multiplicación. Entonces, mira, tengo un resultado que A menos Z es igual a ¿quién? Es igual a 1. Y ahora sí, ¿qué es lo que a mí me está diciendo el problema? Determine los neutrones. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo determino los neutrones? ¿Te acuerdas la única formulita que te expliqué? ¿Cuál es? Profe, la única formulita que usted explicó al comienzo, que A es igual a ¿quién? A Z más
n. Eso es lo que yo te expliqué. Ah, ya, ¿verdad, profe? A es igual a z más n. Pero yo no quiero masa. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero neutrones. Entonces despeja. Los neutrones va a ser igual a ¿quién? A menos ¿quién? Menos z. Despejando. Profe, ¿y te das cuenta? ¿Qué cosa? Oh maravilla, que A menos Z está arriba. ¿Y qué es lo que quieres? Quiero los neutrones. Entonces, te das cuenta que A menos Z es igual a 1. ¿Y quién es A menos Z? Neutrones. Por lo tanto, ¿cuánto sería la respuesta? Simplemente 1. Bien, pasamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, para dos isótopos de un elemento se cumple que la suma de neutrones es 38. Para dos isótopos. ¿Te acuerdas cuando hablamos en la diapositiva de isótopos, isótonos, isóbaros? Isótopos quiere decir igual número de protones. Isóbaros, ¿qué quiere decir? Igual número de masa. Y los isótonos, igual número de neutrones. También están los isoelectrónicos, ¿no? Cuando tienen igual número de electrones, igual configuración electrónica. Pero en este caso solamente me dice para dos isótopos. Es decir, si yo tengo, lo voy a poner a ver de color rojo. Ahora sí vamos a representar a un átomo. Si yo le pongo al primer elemento X, como son isótopos van a ir el mismo elemento, ¿ya? Es decir, acá también va a ir X. ¿Por ser qué cosa? Por ser isótopos. Acá lo voy a poner. Listo. ¿Qué cosas son? Son isótopos, igual número de protones o igual número de átomos. Ya está. Profe. Es decir, si este elemento tiene ¿cuánto? Tiene Z, al otro lado también tiene que ir ¿qué cosa? Z. ¿Cierto? Ahí está. Z y Z porque tienen igual número de protones o igual número de átomos. Se cumple que la suma de neutrones, es lo que me dice, se cumple que la suma de neutrones es 38. No me dicen que son isótonos, pero como son, es una suma, entonces necesariamente que van a ser diferentes. Es decir, para el primer elemento va a ser neutrones 1. Si este es neutrón 1, el otro ¿quién sería por ser diferente? Neutrón 2. Ahí está. Oh, qué lógico. Ahora sí. Me dice que esa suma, ¿ya? Me dice que esa suma es ¿cuánto? Es 38. Es decir, que los neutrón 1 más neutrón 2, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar 38. Eso es lo que me dice el problema. Ahora, y la suma de su número de masa es 72. Profe, también no me dice que son iguales. Entonces, ¿yo qué asumo? Que el primer elemento va a ser diferente de masa, ¿no? Es decir, si acá vale A1, ¿cuánto valdría acá? A2, por ser diferentes. Ah, ya, profe. Ya voy entendiendo. Ahora sí. Como me dice que la suma del número de masa es 72, quiere decir que acá A1 más ¿quién? Más A2 va a ser igual a ¿cuánto? A 72. ¿Listo? Hay de la carga nuclear del elemento. ¿Quién es carga nuclear? ¿Quién es? Es Z. Eso es lo que yo quiero. ¿Vale? Listo. Si yo hay el primer elemento Z, el otro también va a ser lo mismo. Si acá vale 20, el otro lado también 20. Por ser isótopos. Listo. Ahora, profe, no se me viene nada en la mente. ¿Cómo que no? Es una ecuación. Es una ecuación diofántica. Dime, ¿qué pasaría usando esa formulita? La única que conoces, ¿qué cosa? Que A es igual a ¿quién? A Z más N. ¿Qué pasaría? Mira, ¿qué me pide a mí carga nuclear? Z. Si yo despejando, lo dejo en función Z, despejo, ¿no? ¿Quién despejo? N. ¿Qué pasaría? Que Z es igual a ¿quién? A A menos N. Y dime, A menos N, ¿no lo tienes acá? ¿Cómo así? Si yo resto A1 menos N1, ¿quién me da? Me da Z. A1 menos N1, ¿quién me da Z? Y si resto A2 menos N2, ¿quién me da? Z. Ah, ya, profe, a ver. Entonces, ¿cómo me va a quedar a mí? ¿Cómo me va a quedar a mí lo siguiente? Por acá. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Cómo me queda a mí? Me queda a mí, ¿qué cosa? Mira, para que te des cuenta. Lo voy a restar de abajo hacia arriba. Lo voy a restar. ¿Cómo me queda? Copiándolo acá. Que A1 más A2 va a ser igual a ¿quién? A 72. Ya está. Y abajo, ¿cómo lo pondría? Que a N1 más N2 va a ser igual a ¿quién? A 38. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo voy a restar. ¿Por qué? Porque como los dos son el mismo Z, se va a hacer una suma y se va a reducir. Ah, ya, profesor, que A1 menos N1, mira, lo voy a restar acá. Que A1 menos N1, ¿quién me da? A1 menos N1, ¿quién me da? Z.
Eso es lo que yo quiero. Que A1 menos N1 me da Z. Más A2 menos N2, ¿quién me da? Z. Ahí está, profe. Pero no es Z1 y Z2. No, porque son isótopos, ya te lo he dicho. Y eso aquí va a ser igual a 72 menos 38, que me sale 34. Z más Z sería 2Z. 2Z es igual a 34, por lo tanto, ¿cuánto vale Z? Z vale 17. Genial. Profe, como Z vale 17, que es la carga nuclear, entonces yo ya tengo la respuesta. Número atómico, número de protones, ya te he dicho que es lo mismo. ¿Cuánto sería tu respuesta? 17. Ahora sí, para el problema 3, ya, para el problema 3, lo voy a borrar eso de acá. El problema 3 me dice lo siguiente. Un anión trivalente posee carga de menos 2,88 por 10 a la menos 18 coulomb en la zona extranuclear. ¿Qué partículas en este caso se encuentran en la zona extranuclear? Es los electrones, ¿no? Si es isótono con el núcleo de cloro, determina el número de partículas subatómicas fundamentales que presenta el anión. Ya está. Profe, me pide a mí las partículas fundamentales. ¿Quiénes son esas partículas fundamentales? Es el protón, es el electrón y es el neutrón. Esas tres partículas. Ah, ya, profe. Vamos a interpretar entonces. Un anión trivalente. Un anión trivalente. Como yo no sé de qué átomo me hablará, yo le voy a poner el elemento Y. Ya está. Un anión trivalente, como dice anión, presenta una carga negativa. Trivalente es decir 3. Ahí está, un anión trivalente. Posee carga de 2,88 por 10 a la menos 18 coulomb en la zona extranuclear. ¿Quién es la zona extranuclear? ¿Quién es? Claro, los electrones. Entonces quiere decir que la carga absoluta, voy a poner que la carga absoluta de ese elemento Y, ¿cuánto sería? Sería de menos 2,88 por 10 a la menos 18 coulomb. Listo. En la zona extranuclear. Si es isótono, ahí está. Ahora sí. Ese elemento va a ser isótono ¿con quién? Con el cloro. Ah, ya, profe. Ese elemento va a ser, ¿qué cosa? Isótono, es decir, igual que cosa, igual número de neutrones. ¿Con quién? Con el cloro. ¿El cloro que me da de cuánto? El cloro que me da de número de masa, 30, ¿cuánto me da? Ahí está, 37. Y me da de número atómico, que en este caso es 17. Eso es a mí lo que me da el problema. Ahora dice, determine el número de partículas subatómicas fundamentales, es decir, protón más quién, más electrón, más quién, más los neutrones. Pero, ¿qué cosa para determinar el protón, electrón y neutrón? Bueno, vamos a resolver la parte de arriba, por ejemplo, como me dicen que son isótonos, tanto el cloro como el elemento Y que yo le he puesto. Por ejemplo, si yo hallo los neutrones en el cloro, por ejemplo, si acá vale 15, al otro lado también va a valer 15. Si acá vale 30, acá también va a valer 30. ¿Cómo hallo los neutrones? Simplemente resto, ¿no? Número de masa menos Z. A menos Z aquí me da neutrones. 37 menos 17, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar 20. Si acá vale 20, al otro lado también vale 20, por ser isótonos. Bien, yo tengo neutrones. Me falta ahora los electrones y protones. Pero ¿qué más me da del elemento Y? Me da la carga absoluta, en este caso de la zona extranuclear, que viene a ser del electrón, ¿no? ¿Cómo yo determino, profe, los electrones? Voy a poner en vez del Y, lo voy a poner en el electrón. Simplemente vas a dividir esa carga fea que te da, lo divides entre, ¿te acuerdas en la diapositiva que yo te di un cuadro cuánto vale la carga absoluta tanto del electrón como del protón? Porque el neutrón es en este caso neutro, ¿no? Ese del neutrón es neutro. ¿Cuánto vale la carga absoluta del electrón? Vale menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Simplemente vamos a hacer dividir. Se va, menos y menos, perdón, simplifica, ¿no? 2,88 entre 1,6 me da 1,8. Compruebas. En una división los exponentes, las bases iguales, los exponentes se restan. 10 a la menos 18 menos 19 me da 10 a la 1. Y 1,8 por 10 a la 1, que es 10, me sale ¿cuánto? 18 los electrones. Entonces ya tengo ¿qué cosa? Ya tengo los electrones. Ahora, electrón y neutrón ya está.
pero me faltan los protones. Lo voy a borrar esto. Y los protones o número atómico viene a ser lo mismo. ¿Cómo yo hallo Z, profe? Fácil, con esta formulita. Que los electrones va a ser igual a ¿quién? A Z menos tu carga. Pero profe, eso no es para hallar electrones. Pero mira, tienes electrón y carga. Electrón, ahí está, y carga. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto valen los electrones? 18. ¿Cuánto vale Z? No lo conozco. ¿Cuánto vale la carga? Menos 3. Menos por menos me da más y más pasa como menos. Pues es decir, 18 menos 3, ¿cuánto me da? 15, ¿no? 15 es igual a Z. Ahora, profe, y sigo usando esa fórmula fácil. Como es un anión, en un anión gana o pierdes electrones. Gana, ¿no? Entonces, profe, si yo le doy un número que me dé 18, ¿quién sería? 15. Si yo le pongo 15, como se suma, ¿no? En este caso lo sumas, como va a ganar, 15 más 3, ¿cuánto me da? 18. Y eso es lo que a mí me sale. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué me pide a mí el problema? Determinar las partículas subatómicas fundamentales. Es decir, protón más electrón más el neutrón. ¿Cuánto valen los protones? 15. ¿Cuánto valen los electrones? 18. ¿Y cuánto valen los neutrones? Vale 20. Y si lo sumas, 20 más 18, 38, más 15 sería 53. Y eso sería todo, chicos. Ok, espero que les haya servido para que ustedes puedan resolver los demás problemas. Gracias.